Buenas tardes. Bienvenida a Tarazona, Eva. ¿Qué tal? Muchas gracias. Te hago entrega de este delantal de Aragón Alimentos Nobles para preparar un plato rico, rico que va a estar para chuparse los dedos, ¿verdad, José? Los dedos o el puño, ya veremos a ver. Pues si te parece, vamos ya para adentro. Venga. Y así preparamos ese plato que seguro que después lo copian en casa. Seguro. José, el restaurante Saboya 21 es la planta de arriba. Sí, tenemos el restaurante arriba, el Saboya 21, abajo tenemos la cafetería Amadeo I y arriba lo que es el restaurante. Además, el restaurante está en pleno centro de Tarazona. Sí, ya lo ves, estamos en el centro, junto a la catedral, tenemos la catedral ahí, el paseo, toda la zona del río y aquí la cocina. Ya tenemos aquí, José, todos los ingredientes preparados, pero lo primero vamos a decir cómo hemos llamado este plato. Es un espárrago de Navarra IGP marinado en un aceite de la denominación de origen protegida Sierra de Moncayo. Entonces, el ingrediente principal es el espárrago, pero no cualquier espárrago, el espárrago de Navarra, indicación geográfica protegida, ¿verdad? Así es. Y el aceite de oliva. El aceite de oliva, que también es Sierra del Moncayo, denominación de origen protegida. Efectivamente. ¿Y qué más ingredientes tenemos? Tenemos dos ingredientes de muchísima calidad y para no enmascararlos hemos buscado pocos ingredientes más. O sea, unos perrechicos que están en temporada, una seta de primavera, la seta de San Jorge, ¿Sí? un poquito de sal, un poco de pimienta blanca y una patata asada. ¿Y con esto lo tendríamos todo? Decoraremos con unas flores de borraja, pero con eso vamos a hacer un platazo, lo vas a ver. O sea que ya podemos empezar a cocinar. Cuando quieras. Primer paso para realizar este plato, ¿cuál es? Pues elegir los espárragos que queramos escoger, ¿no? Pues en este caso he cogido pues los más rectitos y más o menos pues del mismo calibre. Los lavamos bien y lo pelamos. Muy sencillo. ¿Simplemente esto? Simplemente, no tiene más. Claro, porque a los alimentos de Aragón tampoco les hace falta mucho más, porque los alimentos de Aragón lo que ves es... Cuando un producto es bueno, no hace falta mucha manipulación. Y ya lo que vamos a hacer es cogerlos, igualarlos y los envasamos al vacío. Y le vamos a poner un chorro de AOVE, Sierra de Moncayo, por supuesto. Y una vez que los hemos envasado... Pues bueno, lo vamos a meter en nuestro horno al vapor. Le vamos a dar un golpe, a mí me gusta hacerlo a baja temperatura, 85 grados, 40 minutos. Bueno, pues ahora lo que hacemos es abrir nuestra bolsa que hemos envasado y vamos a elegir solo uno, ¿eh? En este caso vamos a coger este, me gusta más, y lo vamos a marcar en brasa. Vale, y lo sacamos ya del horno. Bueno, lo tenemos ya tostadico, ¡Ay, qué rico! marcadico a la brasa. Madre mía, es que además pocas comunidades autónomas tienen alimentos tan únicos y exclusivos, ¿verdad? Bueno, de hecho, con algunos de ellos somos pioneros en el mundo, a nivel mundial, o sea, es algo que tenemos que aprovecharnos de ello, ¿no? Vale, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, tenemos el espárrago que está calentico, ahora quema, ¿eh? Entonces, lo que vamos a hacer, como hemos dicho que era un aperitivo, vamos a coger la yema y un trocito del tallo y, o sea, deshidratado un poco en la brasa, lo volvemos a sumergir en el aceite de oliva virgen extra para que se vuelva a hidratar. Bueno, pues ya los tenemos aquí ya, los perrechicos lavados, siempre con agua. Ya has visto que me gusta lavarlos con agua y luego con un pañito seco los secamos y en vez de cortarlos a cuchillo lo que me gusta es trocearlos con la mano. Calentamos sartén, salteamos, le vamos a dar un golpe y luego los vamos a meter en una turmis con otro chorrito de aceite, un poquitín de sal, un poco de pimienta y una patata asada pelada. Una vez que hemos triturado todo, ¿dónde lo has metido? Pues mira, lo he metido en un biberón. Tengo una crema de perrechicos alucinante y con ella vamos a terminar de emplatar el espárrago. Y lo que vamos a hacer es, pues vamos a poner un punto de nuestra crema en el plato. Ahora le vamos a poner nuestro espárrago. De los perrechicos que hemos salteado antes de triturar hemos guardado 3. Vamos a poner uno también, que a todos nos gusta morder ahí un perrechico. Y que no se nos olvide la flor de... La flor de borraja. Y me imagino que este es un plato que los clientes que vengan a este restaurante que está en Tarazona, y recordamos que se llama Saboya 21. Lo pueden probar, ¿no? Por supuesto. Cuando vengan aquí solo tienen que decirlo y nosotros estamos para trabajar, para hacerles el plato. Pero le vamos a poner el último detalle, que con esto lo vamos a mejorar. Es la sal de Tazuecook. Es un espárrago de la zona oriental de la IGP y por eso lo hemos puesto con parillos, para que lo coman de forma oriental. Bueno, pues que se queden todos los espectadores con este plato, porque además de bueno, está bien bonito.